Hey, saludos a todos los que nos estén viendo. Nosotros somos Alfredo Ellis y Sara Mora y vamos a exponer y hablarles un poco acerca de lo que son los PLCs o controladores lógicos programables. Ok, vamos a empezar por hablar de qué es un PLC. El controlador lógico programable es un dispositivo electrónico que es programable y se utiliza mucho para cumplir funciones de automatismos lógicos y se aplica en el control de procesos de manufactura, en ambiente industrial y en tiempo real. El PLC, su trabajo se realizó por mucho tiempo utilizando lógica cableada con relés y contactos. Sin embargo, ese era un proceso muy engorroso, ya que se debía diseñar los diagramas de circuito, especificar e instalar los componentes eléctricos, crear listas de cableado, etcétera, etcétera, era muy engorroso. Además, con cada cambio en la función del proceso se generaban grandes cambios en los componentes y la conexión del sistema en general, ¿verdad? Entonces, en contraste, con PLC, el cableado entre dispositivos y los contactos entre relés se hace en un programa que se almacena en la memoria de PLC, ¿verdad? Entonces, por eso es que modificar funciones y corregir errores es mucho más fácil utilizando el PLC. Todavía se requiere el cableado para conectar los dispositivos actuadores como sensores y pues demás dispositivos de ese tipo que se le conecten. Pero es más fácil crear y cambiar un programa en el PLC que cambiar un circuito entero, ¿verdad? Este controlador es capaz de tomar decisiones lógicas, realizar funciones combinatorias, secuenciales, contar, puede también llevar control de tiempo, puede ejecutar operaciones con operandos de uno o más bits, convertir códigos, comparar y transferir información de diferentes tipos y pues se trata de muchísimas funciones. Ahora vamos a hablarles un poco acerca de lo que es la historia del PLC en la siguiente diapositiva. ¿Okay? En la década de 1960, las instalaciones automatizadas corrían a cargo de grandes armarios de relés o de microordenadores con interfaces de entradas y salidas para conectarlas con el proceso productivo. Los pequeños controles no tenían mayor problema, pero para las grandes clientes, que era básicamente las fábricas de automóviles, ¿verdad? Como General Motors o Ford, y otros tenían como muchas, grandes cantidades de automatismos, ¿verdad? Entonces les creaban no pocos problemas, sino muchísimos. Tanto que tenían muchos problemas de diseño y construcción y también tenían muchos muy elevados costes de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, diversas empresas que proveían servicios de automatismo a clientes industriales y en muchas ocasiones ya empezaban a suministrar controladores basados en mini ordenadores, pero el coste económico era muy elevado. Los programas eran difíciles de escribir y sobre todo eran difíciles de depurar para ajustarlos hasta que cumplieran completamente con todas las especificaciones que le mandara la empresa, ¿verdad? O el cliente en cuestión. Para 1948, Shockley planteó y patentó el transistor bipolar de unión. Esto fue el que realmente se comercializó, ¿verdad? Y con el que con el que el peso, perdón, y consumo de energía de los ordenadores disminuyó notablemente hasta alcanzar tamaños razonablemente pequeños como para la llegada de los primeros circuitos integrados. En 1957 pasó eso. Y fueron introducidos por el ingeniero Jack Kilby de la compañía Texas Instruments. Eso permitió que los ordenadores evolucionaran rápidamente. ¿Okay? Después, Allen Bradley absorbió completamente una empresa que se llamaba 3i, ¿verdad? O triple I, o no sé cómo se llama la empresa, pero sí era, ¿verdad? El controlador que se creó fue el PDQ-2, que era como el Program Data Quantifier, ¿verdad? Y bueno, posteriormente se dio una mejora de esa versión y se creó el
PMC, por sus siglas era el Programmable Matrix Controller. Ok, pero ambos eran muy grandes y muy complejos y eran muy difíciles de programar. Ya después, Joseph Struger, ¿verdad? Que lo podemos ver ahí a la derecha, un ingeniero austriaco, emigrado de Estados Unidos. Trabajaba trabajaba en Allen Bradley, cuando en 1971, junto a Ernst Dommermuth, ese apellido es muy difícil, comenzaron a desarrollar un nuevo concepto conocido como el 1774 PLC. Allen Bradley denominó a su nuevo dispositivo el controlador lógico programable, de ahí el nombre, ¿verdad? Sobre el tiempo aceptado, entonces, a eso se le debe el acrónimo, ¿verdad? Del PLC. ¿Ok? Y posteriormente creó el famoso PLC-1A, ¿no? A Struger se le debe ese acrónimo, ¿verdad? Y así como muchas otras aportaciones en el mundo del automatismo, ¿verdad? Ahora continuamos con lo que es la estructura del PLC. Esta, bueno, la podemos subdividir en dos, en lo que sería la estructura interna y externa. Bueno, lo que denominamos estructura interna es toda la parte no tangible, digamos, del PLC. Puede ser en sí la programación, que va, bueno, a determinar el comportamiento de las salidas, bueno, y dependiendo de los valores de las entradas. También tenemos lo que es una unidad de control o CPU. Esta es la que se encarga de analizar y procesar el estado de las entradas. También de analizar el programa que se le carga previamente al PLC y determinar pues, las instrucciones que le da a cada una de las salidas. También tenemos lo que es la memoria del programa. Esta es la que está destinada a almacenar pues, la secuencia a realizar a partir de las señales de las entradas. También la memoria de datos y memoria de imagen. Esta es la encargada de almacenar los datos resultantes de los cálculos y también del uso de variables internas. Tenemos también lo que es una interfaz de entrada y salida. Estas están pues destinadas a comunicar al PLC con el entorno. La interfaz es capaz de recibir y enviar información también o instrucciones. Después tenemos lo que son los buses de comunicación, que tenemos tres, que son el bus de control, el bus de datos, el bus de dirección. El bus de control lo que hace es moderar intercambios de información. Por su parte, el de datos lo que hace es transferir los mismos, los datos. Y el bus de dirección, que se encarga del direccionamiento de la memoria y de los demás datos. También tenemos adentro lo que son contadores, temporizadores, también buses de campo, conversores analógico-digitales para las entradas analógicas y el procesamiento que, el, que internamente la programación le debe dar, digamos, o que fue lo que se le especificó al PLC. También, bueno, tenemos lo que es la fuente de alimentación. Muchos vienen con alimentación ya sea en 120 voltios, en alterna, algunos otros con 24 voltios, pero en corriente directa. Eso ya depende mucho del fabricante del PLC. Ahora, para saber cómo tenemos que seleccionar un PLC, primero hay que decir que es pues un trabajo que lleva su experiencia y su análisis. Esta selección se puede hacer con base en los parámetros que podemos ver del lado derecho. Lo primero que tenemos que analizar es la cantidad de entradas y salidas que determina el sistema. Y no es, digamos que si necesitamos, por ejemplo, tenemos 10 entradas y no sé, 5 salidas, lo vamos a dejar así, sino que siempre se deja un margen, como un factor de seguridad en caso de que haya un escalamiento o también de que alguna de las entradas o salidas se pueda dañar, entonces tener la capacidad de reemplazar. Nunca es bueno como apenas tener la cantidad de salidas y entradas justas para las instalaciones, siempre hay que sobredimensionar con respecto a eso un poco. Después la capacidad de memoria y, perdón, la capacidad de programa y de memoria. Esto ya va a estar determinado en sí por la aplicación y también por la cantidad de entradas y en sí la complejidad que tenga la programación en sí.
Después también tenemos lo que son las comunicaciones, que bueno, ahora con lo de la industria 4.0, toda la automatización, es esencial que los PLCs tengan esa capacidad de comunicarse con otros equipos, tanto de control como de en sí de supervisión, digamos, del proceso. Algunos de los protocolos de comunicación que hay son el Ethernet, el DeviceNet, Profinet, Profibus también y el Ethercat. Eso entre algunos. Otro factor es el de escalabilidad, perdón, que este va a determinar, digamos, qué tanta potencia debe tener en sí el PLC en caso de que haya, por ejemplo, alguna ampliación en la planta. También con respecto al tema de fallas, es importante en ese aspecto. Acá no solo cuenta, digamos, la parte del trabajo del ingeniero que lo esté diseñando, sino también la previsión, digamos, que se tenga para la empresa, si se va a ampliar o no. El otro aspecto que debemos tomar en cuenta es el control de movimiento. Esto está más que todo relacionado a si hay servomotores o no en las instalaciones. Hay algunos PLCs que traen ya de fábrica que están en la capacidad, digamos, de tener controladores, por ejemplo, los controladores por pulso. El otro, el otro criterio sería el del software. Hay algunos fabricantes como Delta o Unitronics que tienen softwares gratuitos, sin embargo muchos otros son de pago, entonces también es un factor a tomar en cuenta. La seguridad, esto va más que todo con respecto a si hay paros de emergencia en las instalaciones. Digamos que si el PLC está en la capacidad de, por ejemplo, hacer paros de emergencia, pero seccionado solo en alguna parte del proceso productivo y no tener que detener toda la producción en general. El otro criterio es el precio, por supuesto. Esto ahí va a estar no solo determinado por, por en sí la capacidad técnica, por así decirlo, del equipo, sino de que también cuál es el presupuesto con el que se cuenta para el proceso de automatización. Con respecto a los servicios técnicos, es importante que tengamos el respaldo de un buen fabricante o que la instalación y el mantenimiento esté dado por personal capacitado, saber de que en caso de alguna falla, que el dispositivo cuente con garantía, que cuente con algún equipo de respaldo que asegure la calidad, no solo de la instalación, sino también del mantenimiento. Y bueno, al final también la voluntad del cliente, ya sea que no siempre la decisión de cuál PLC comprar está en las manos del ingeniero a cargo, sino puede estar, no sé, según la voluntad, por ejemplo, de algún gerente que al final es el que va a decir. Entonces, bueno, eso es un resumen de todos los aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de seleccionar un PLC. Con respecto al mantenimiento, lo que podemos decir es que se basa en la gestión preventiva, ya que con respecto al mantenimiento correctivo, es solo si alguno de los módulos del PLC falla, pero es muy probable que cuando falle alguno de estos, o si es, si, tal vez podamos cambiar algunos bloques de contactos, sin embargo otros no, y hay que reemplazar el equipo completo o revisar partes de en sí la electrónica del dispositivo. Pero con respecto al mantenimiento preventivo, algunas de las acciones que hay que tomar en cuenta es la de comprobar la temperatura del entorno, también la humedad. Es importante también desconectar el PLC cuando se le va a dar mantenimiento, a menos de que se estén haciendo pruebas. También marcar o indicar si el PLC está en mantenimiento o no a la hora que se está haciendo eso para evitar que otro personal que ande cerca pueda manipular el mismo. También limpiar cualquier filtro que haya sido instalado cerca digamos, del gabinete donde esté el PLC, ya que el polvo es un factor que puede dañar los contactos, puede generar cortocircuitos y entonces dañar el PLC. También, bueno, vamos a comprobar lo que sería la conexión de las entradas y las salidas, que todas estén ajustadas. Eh, Esto, bueno, para revisar si hay conexiones flojas que puedan provocar un mal funcionamiento. También, antes de hacer mantenimiento, es importante
guardar copias de seguridad de la programación, ya que no sabemos si medio el mantenimiento pueda llegar y borrarse lo que ya se ha cargado al PLC. Entonces es importante siempre tener un respaldo, no solo a la hora del mantenimiento, sino siempre que, digamos, que esté en producción, en caso de algún paro de emergencia, que haya que volver a cargar la información al PLC. Y también es importante asegurarnos de que el PLC esté lejos de máquinas que puedan generar ruido y calor también. Ahora, con respecto a los cuidados que debemos tener a la hora de la instalación, primero, lo más esencial es revisar la tensión de alimentación del PLC. Algunos se alimentan en 24 voltios, otros en 110, pero en alterna. Entonces es importante ver con cuál es la tensión que tiene nuestro sistema de alimentación y cuál es el que requiere el PLC para no dañarlo. También, bueno, la tensión de las corrientes, la tensión, perdón, y la corriente de las entradas y las salidas. Acá es importante, bueno, lo que es el uso de relés, también los voltajes, digamos, por ejemplo, a los que operan los sensores, que normalmente son 24 o 12 voltios. Entonces, asegurarnos de que la tensión que le va a llegar a cada una de las entradas, sea la correcta. Bueno, y también en las salidas. También es esencial revisar lo que son las puestas a tierra de los equipos y asegurarnos de que el PLC vaya a ser instalado en algún gabinete metálico o algún tipo de encapsulamiento que evite que el PLC esté expuesto a agentes como el polvo, como puede ser también la humedad. Esto, bueno, porque dañaría lo que es el equipo. Muchas veces es recomendado, si no tenemos el personal capacitado, pues buscar empresas que estén certificadas para la instalación del mismo. Y si, bueno, si contamos con personal capacitado y pues mejor. Ahora vamos a hablar de lo que es el diagnóstico de fallas. Ok. Bueno, para el diagnóstico de fallas hay algunos pasos de verificación que son bastante rápidos, ¿verdad? Yo les voy a contar unos cuantos de esos. Ok. Por ejemplo, los errores de configuración en la interfaz de HSIO, ¿verdad? Se confunden por fallas de la interfaz de entrada y salida, ¿verdad? Durante el desarrollo del programa. Para esto puede comprobar todas las direcciones de parámetros que se apliquen al modo de HSIO que usted ha seleccionado. Por otro lado, los circuitos de salida no pueden detectar puntos de salida en cortocircuito o abiertos. Para estos casos, de existir sospechas de uno o más puntos de falla, se debe medir la caída de tensión desde el común hasta el punto sospechoso. Este, También los indicadores de estado es una herramienta bastante útil, ¿verdad? En las entradas y las salidas, que son como indicadores del lado de la lógica, ¿verdad? Eso significa digamos, es un LED, ¿verdad? Un LED que indica el estado encendido o apagado y refleja eso con respecto a lo que entiende la CPU, ¿verdad? El PLC. ¿Ok? Entonces, en una salida, esos indicadores de estado pueden funcionar normalmente, ¿verdad? Mientras que el dispositivo de salida, que puede ser como un transistor o puede ser un triague, yo no sé, ¿verdad? Podría ser el que está dañado realmente. Después, la corriente de fuga, que bueno, puede ser un problema, ¿verdad? Si se conectan dispositivos del campo a una entrada o a una salida. Puede ser generadas señales de entrada falsas cuando la corriente de fuga de un dispositivo de salida es suficiente como para activar el dispositivo de entrada conectado, ¿verdad? Este, bueno, ya por último mencionarles que algunos PLC tienen bloques de terminales removibles. Esta información yo la saqué de un manual de un PLC, que es el PLC DL06, tiene. Y ahí se menciona que el método más fácil para determinar si un circuito de entrada y salida, ¿verdad? Ha fallado, es sustituir la unidad y de existir sospechas que un dispositivo de campo es defectuoso,
ese dispositivo puede causar la misma falla en el PLC reemplazado también. Eso sería todo del diagnóstico de fallas. Muchísimas gracias por ponernos atención.